La denominación de escuela sevillista, incorrectamente llamada escuela sevillana, es fruto de una peculiar manera de jugar al fútbol que, teniendo su origen en el que se practicaba a principios del siglo XX en Escocia, en contraposición al inglés, se desarrolla en el Club Decano Hispalense a partir de 1917. Esa forma alegre de manejar el balón, en la que predomina el toque, la filigrana y el regate, comienza a caracterizar al Sevilla Fútbol Club de aquellos años y tiene en Juan Tornero, capitán de aquel equipo presidido por Paco Alba y especialmente en Juan Armet Quinqué, a sus primeras figuras representativas. A estos nombres se unirían además otros futbolistas señeros como Pepe Bran y el malogrado Enrique Muñoz Spencer. Los tres últimos formaron parte de la famosa delantera conocida como la Línea del Miedo, que se hizo célebre por su juego y por conseguir con rotundidad las primeras copas de Andalucía. Esos títulos, que permitían competir fuera de nuestra región, también dieron a conocer en el resto de España esa vistosa y efectiva manera de competir y de jugar al fútbol. Ese virtuosismo, esa forma desenfadada de encarar al rival y de regatearlo, caló entre los aficionados y siempre ha sido muy apreciada por el seguidor sevillista, más allá de la casta y el coraje, que también han sido señas de identidad. Futbolistas como Enrique Montero, dorsal de leyenda del club, Moisés Rodríguez, o más cercanos aún en el tiempo como José Antonio Reyes o Jesús Navas, también se pueden considerar herederos de esa manera de desempeñarse con el balón de aquellos precursores de la llamada escuela sevillista. El origen de la escuela sevillista no podríamos centrarlo en un solo aspecto, son varios los que confluyen, como suele ocurrir en todas estas cosas. En primer lugar, hay que decir que cuando el fútbol comienza en Gran Bretaña, a mitad del siglo XIX, pronto se establecen dos corrientes, dos formas, dos estilos de jugar a la pelota. El de los ingleses, que era más un fútbol de choque, más violento, más de fútbol fuerza, y paralelamente el de los escoceses, el fútbol de los equipiers de Escocia, que era un fútbol más de pase corto. Quizá venía porque en el origen en Escocia comienza a jugarse en los colegios y eso posibilita de que se juegue más el fútbol con el balón por el suelo. Esta es una de las teorías que existen, porque no cabe duda que el fútbol escocés es el que se implanta en Sevilla en 1890 y muchos de sus componentes, como hemos dicho, provenían de allí, de Escocia, de su primer capitán Hugo McCulloch o su primer presidente Edward Johnson. Tenemos por una parte esta influencia del fútbol escocés, pero después por otra parte también se desarrolla sobre 1913-1914 en Sevilla, en los equipos de barrio, en los que en algunos elementos pues empiezan a practicar el fútbol distinto al que se jugaba. ¿Cuál era ese fútbol? Bueno, pues tenían que disputar partidos contra gente de mucha más envergadura, para lo cual tenían que utilizar una serie de recursos que, casi burlando y convirtiendo el juego en casi mágico, pues poderse enfrentar a estos jugadores que hemos comentado, que tenían mucha más capacidad física. El Sevilla Fútbol Club, a partir de 1915, empieza a ir fichando a estos jugadores de barrio, a estos jóvenes que tienen esa otra forma de jugar, con un fútbol muy alegre, muy afiligranado, con mucho toque de balón, con mucho regate, y quizá ahí, entre esas dos circunstancias, es cuando comienza a crearse la escuela. Después llegaron una serie de jugadores que veremos más adelante, que son las que verdaderamente lo afianzan, ¿no? Y la convierten en un ejemplo a seguir y a admirar en toda España. Y siempre se ha dicho escuela sevillana, pero quizás sea por una deformación del término. Hay que tener en cuenta que esta escuela, esta forma de jugar al fútbol, nace en la Sociedad Sevilla Fútbol Club y así se exporta al resto de España. ¿Qué pasaba? Que bueno, hay muchísimas referencias en prensa en las que se cita expresamente a la escuela del Sevilla Fútbol Club, a la escuela sevillista. El hecho de que el Sevilla ganase un año sí y otro también el campeonato andaluz y tuviese que disputar el campeonato de España fuera de Andalucía,
Pues cuando el Sevilla llegaba allí con su forma de jugar, todos hablaban de que era la forma de jugar de los sevillanos, los niños sevillanos le llamaban, ¿no? Y por eso quizá por deformación del término ha llegado hasta nuestros días la denominación de escuela sevillana. Repito, su verdadero nombre es la Escuela del Sevilla Fútbol Club o Escuela Sevillista. Hay varios jugadores, como has dicho, que son fundamentales en el afianzamiento y en el nacimiento de esta forma distinta, ¿no? En la concepción del fútbol, en transformarlo en lo que se dio llamar en aquellos años el fútbol científico. Hay que comenzar hablando de la figura de Juanito Tornero. Juanito Tornero comienza jugando en el Sevilla sobre 1912, pero al poco tiempo se marcha a Italia. Se marcha a Italia porque él estaba emparentado con la familia Balbontín y esta familia monta una fundición en el norte de Italia. Él se va allí a trabajar, pero al mismo tiempo se pone a jugar al fútbol. Cuando vuelve en 1916, llega al Sevilla de nuevo y lo nombran capitán del equipo. Y aquí hay que hacer una pequeña explicación, porque el capitán que hoy conocemos no tiene nada que ver con lo que era el capitán en aquellos años. En aquellos años la figura del entrenador no existía como tal, lo que había era un preparador físico. Y era el capitán del equipo el verdadero entrenador. Era el que disponía a los jugadores, el que establecía la táctica a jugar, diseñaba la alineación y decía en definitiva cómo tenían que desarrollar desde dentro del propio campo, cómo tenían que desarrollar el juego a desplegar. Juan Tornero estuvo en Sevilla hasta 1917, gracias a él se consigue batir por vez primera al entonces llamado Madrid Fútbol Club, hoy Real Madrid, y lo que pasa es que su muerte prematura, él falleció, contrajo una fiebre tifoidea al bañarse, según dicen, en una charca cerca de Alcoya, coincide su fallecimiento con la llegada de Quinqué. Y Quinqué sí que es el que verdaderamente, viendo los diamantes en bruto que tenía el Sevilla, los elementos, los equipier que tenía en aquel momento, él los pule, aplica su idea del pase corto, que para él era fundamental, era el eje sobre el que tenía que moverse su escuela, y lo desarrolla. Y ya a partir de entonces, es cuando podríamos decir, a partir de 1917, en terrenos todavía del campo del Mercantil, donde comienza a aflorar y a expandirse y a desarrollarse la escuela. Hemos visto que Quinqué lo que hace es que pule los diamantes en bruto que se encuentra en el Sevilla, y entre ellos sobresalen por encima de todo quizás la figura de estos dos personajes que has comentado. Uno de ellos era el extremo izquierdo de esa mítica delantera de la que ahora hablaremos, que era Pepe Brán. Su nombre era José González Brán, era sevillano del barrio de Santa Cruz. Él cuenta en una anécdota cómo se incorpora al club sevillista, como Paco Alba lo ficha para jugar, y era un personaje de una simpatía arrolladora, un tipo muy gracioso, muy sevillano, y que lo reflejaba también en su juego. Era muy pequeño, le llamaban el Petit Brán, pero bueno, era muy delgado y tenía una habilidad tremenda y desbordaba a cualquier contrincante que le saliese por su banda izquierda, ¿no? Él fue uno de los puntales de esa escuela sevillista y de ese equipo mítico que se desarrolló a finales de los 10 y principios de los años 20. Me incorporo al Sevilla pues el año 12, porque estaba en el paso preciso de donde yo iba a jugar siempre. El Sevilla tiene el campo en la antigua pasarela y nosotros, los muchachos del barrio, íbamos a jugar a un campo que le decían del Hispali, que estaba un poco más para allá, frente al cuartel de artillería, que es lo que es hoy la universidad. Y al pasar por allí, pues uno de los muchos días que pasamos, pues estaban ellos entrenando con un solo balón, porque era un balón solo el que había allí, y cuando la pelota salió, pues fuimos corriendo a cogerla entre unos pocos, y entre los pocos la cogí yo y le di a la pelota, y Paco Alba, que estaba entonces, que era el presidente, que era el alma mater del club, que lo hacía todo, jugaba, entrenaba, lo hacía todo. Ese fue el primer entrenador que nosotros tuvimos, Francisco Javier Alba. Cuando me vio pegarle al balón, pues le gustó y se acercó a nosotros y nos hizo ponernos allí a pegarle a la pelota y total. Allí ya
se llevó a 2 o 3 de los críos de la barriada, de Barrio Santa Cruz, entre los cuales estaba Barrero, que fue jugador después del Madrid, Juan Pablo Barreros del Moral, que fue notario y que ha muerto en Madrid hace poco, y otros chicos más que como Caña, que era un verdadero crío entonces. Había entonces en el Sevilla unos equipos muy graciosos, porque le decían el bistec y el potaje. O sea que había unos equipos hechos entre los muchachos más modestos y los muchachos que estaban en mejor posición. Y estudiaban y esas cosas, y los demás éramos pues muchachos de la barriada, que no estudiábamos ni nada, sino que éramos completamente chicos de escuelas de primer orden. El otro es Spencer. Spencer le han llamado la quinta esencia de la escuela sevillista. Él reunía todas las cualidades que se puedan tener. Tenía un dribbling diabólico, un gran regate, un disparo muy potente. Bueno, incluso él jugó en casi todos los puestos, llegó a jugar hasta de portero. De él se cuenta incluso bueno, no se cuenta, tenemos documentada la primera chilena que aparece en prensa, ¿no? Así, primera referencia en prensa de un jugador haciendo una chilena la realiza él, en San Fernando en concreto, que como anécdota dicen que como el público nunca había visto esa jugada, un disparo de ese tipo, que por supuesto acaba en gol, la banda de la escuela de Marina, que estaba amenizando las previas del partido, rompió a sonar tras el gol, ¿no? Como en la faena de los grandes toreros. En aquel tiempo se le llamaba que era el fútbol científico. Era un fútbol afiligranado, muy artístico, muy alegre. La gente, el Sevilla en aquellos años era contratado para realizar excursiones, así se llamaban, tanto por Portugal como por el resto de España, fuera de competición oficial, pues para verlos jugar, porque desplegaba un fútbol distinto, ¿no? Por lo alegre, por lo dinámico, ¿no? Por lo atractivo que era para el espectador, ¿no? Y bueno, sobre todo por las grandes goleadas que marcaba. Era un fútbol en el que había en los equipos 5 delanteros. Si los 5 delanteros jugaban al toque, al pase corto y a través de dribbling llegar mucho a puerta, las goleadas eran escandalosas. La gente se divertía viendo el fútbol. Sí, la línea del miedo. Su denominación de línea es porque era la tercera línea. Recordemos que la disposición táctica en aquellos años era de 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. La línea de los 5 delanteros es esa que se dio en llamar la línea del miedo. Capitaneada por Quinqué, evidentemente, el capitán tenía que estar en el centro de la línea más importante, ¿no? Hemos visto que desarrollaba desde ahí el papel de entrenador, ¿no? Y junto a Spencer, que ya hemos hablado de él, y a Pepe Brand, aparecen también otras 2 figuras muy interesantes y que le dieron mucho prestigio al club, que no eran otros que León y Escobar, ¿no? También muy habilidoso, con unas características técnicas que permitían que entre todos pudiesen desarrollar ese juego científico de la escuela sevillista. Aquellos 5 que sí que eran de verdad magníficos, que era Escobar, Spencer, el malogrado Spencer, que murió el año 20, tuvo una apendicitis, una operación desgraciada y murió a cuenta de eso un día en que jugaba precisamente el Madrid en Sevilla, que fue llevado a hombro por los jugadores del Madrid. Luego Joaquín Quinqué, el famoso Armé Quinqué, León y Brand, esa célebre línea delantera que seguramente no habrá un aficionado, ni viejo ni nuevo en Sevilla, que no la recuerde o no haya oído hablar de ella. Pero no solamente tenemos que quedarnos en la línea delantera, ¿no? Sin la figura, por ejemplo, de personajes como Herminio en defensa, en una época en la que solamente había 2 defensas, o la figura importantísima en aquel equipo como era Manolo Caña en el centro del campo, no hubiera sido posible que el equipo tuviese todos los éxitos deportivos. Recordemos que aquel equipo lo ganaba todo, exceptuando el Campeonato de España, que por distintas circunstancias no se pudo obtener. El campeonato regional, que era lo máximo que se podía esperar entonces, se hizo con casi todos los campeonatos. Eran Quinqué, era Spencer, era Brand, era León, era Gabriel, era Rey,
fin, una terna de jugadores bastante aceptable. Ocaña fue un excelente mediocentro. Ocaña fue luego árbitro. Ya una vez terminado mi carrera de futbolista, pues ya pasé a árbitro, ya el año 33. La escuela es eterna. Cada vez que se sigue jugando de esa manera, todo el mundo tira de la escuela, dice, mira, es un representante genuino de la escuela sevillista. Pero en realidad aquella escuela, por sus componentes, empieza a flaquear ya a partir de 1925. El fallecimiento prematuro de Spencer, en el año 25, en el 26, perdón, la gravísima lesión de Herminio que los retira del fútbol, el resto de los componentes que ya van siendo mayores y van abandonando el fútbol, hace que ya prácticamente dentro del Sevilla en aquellos años se disipe, se vaya disipando aquel fútbol. Si bien es cierto que el Testigo intentaron cogerlo otros, y de hecho cada vez que había un equipo que pregonaba o intentaba sacar a la luz un fútbol parecido, se le decía que mira, estaba tirando o imitando a la escuela sevillista. No solo en Sevilla, sino en otros lugares de España. Pepe Berán es que es un personaje digno de mención desde cualquier punto de vista. Él cuando cuelga las botas, lo que hace es que queda como manager de la cantera y empieza a sacar nuevos valores. Y tenía un ojo clínico para los jugadores excepcional. Él consigue tanto en el año 35 como en el 36 llevar al equipo amateur a la finalísima del Campeonato de España y a ganarla. Él consigue en el año 39 con el primer equipo ganar el Campeonato de España. Y después estuvo siempre ligado al club como ojeador y como un hombre que entendía muchísimo de fútbol. A nosotros Liz, un antiguo jugador sevillista, nos contó una anécdota de Pepe Berán que sintetizaba su filosofía de vida de cara desde el punto de vista futbolístico. Él entrenaba a los entrenamientos de los juveniles y dice que en cierta ocasión dibujó con una tiza una X en la pelota y él era zurdo y se puso una X en su bota izquierda y le dijo a los chavales, si unís las dos X, entra por la escuadra. Lo hizo y la metió por la escuadra. Esa era su filosofía, su fútbol, ¿no? Enrique Montero, para los que lo vimos jugar, fue un auténtico deleite, ¿no? Por su forma, por su concepción del juego, por cómo conducía la pelota, por cómo regateaba, por cómo la pasaba. Sin duda, podríamos decir que es el digno sucesor, como otros muchos en estos tiempos más recientes, ¿no? Como José Antonio Reyes, como el propio Antoñito, otros muchos. Nuestros abuelos nos contaban que los Pepillos, los dos, pues, y Raimundo también, ¿no? Ha habido grandísimos jugadores en el Sevilla que han seguido esa línea de juego y esperemos que sigan saliendo. Moisés también. Ha pegado la pelota Francisco. Bengoechea luchando por ese balón que se va a llevar finalmente el Sevilla. Contraataque de Bengoechea por la derecha con Ramón. 3 defensas, 2 atacantes. Ramón que desborda a Sánchez Vallés. Ahí está Francisco solo ante el guardameta y gol. Of our own souls, so there's no need for us.
lights take control, and I was like, take off, take off, take off all your clothes, take off, take off, take off all your clothes, take off, take off, take off all of your clothes. They say only the good die young, that just ain't right, 'cause we're having too much fun tonight. Yeah. And I lust for love, 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 keeps us alive, keeps us alive. And I lust for love, 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 keeps us alive, keeps us alive. My boyfriend's back, and he's cooler than ever. There's no more night, blue skies forever. I told you twice in our love letter, there's no stopping now. Green lights forever. And I was like, take off, take off, take off all your clothes, take off, take off, take off all your clothes, take off, take off.